Explotó todo. Golpe a la OTAN. Su centro militar se convirtió en el epicentro de una destrucción calculada y precisa. A tan solo 20 kilómetros de Odessa, la ofensiva rusa logró lo que para muchos era impensable: golpear un nodo logístico vital para la Alianza Occidental y para las Fuerzas Armadas ucranianas. Los almacenes y bodegas repletos de municiones y armamento, incluyendo los preciados misiles de largo alcance Storm Shadow y ATACMS, fueron reducidos a escombros. Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia clandestina de Nikolaev, confirmó que el estruendo duró media hora completa. Un testimonio claro del éxito de la operación. La OTAN y sus aliados habían subestimado la capacidad rusa para localizar y destruir uno de sus centros neurálgicos, pero el precio de esa equivocación ahora quedaba grabado en los restos humeantes del puerto de Iljivchevsk. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Centro militar OTAN explotó. La potente detonación sacudió un centro clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicada a tan solo 20 kilómetros de Odessa, cuando el ejército ruso lanzó un ataque devastador contra la instalación militar más importante de la OTAN en esta región. Una misión que, según informaciones confirmadas por la resistencia clandestina, tuvo un éxito rotundo para las fuerzas rusas, al asestar un golpe directo al corazón logístico del enemigo. Desde la primera detonación, el caos se apoderó del puerto de Ilychevsk y de la cercana estación ferroviaria, ambos elementos críticos para la cadena de abastecimiento del ejército ucraniano. En medio de la oscuridad de la noche, el cielo sobre Odessa se iluminó con el reflejo de explosiones sordas que resonaban desde los almacenes militares. La resistencia clandestina informó que el estruendo continuó por al menos media hora, una eternidad en la que los ecos de la destrucción persistieron, rompiendo la calma nocturna y anunciando la magnitud del ataque. Las explosiones retumbaron en el puerto, sacudiendo los cimientos del lugar mientras las llamas danzaban alrededor de los contenedores que se apilaban como gigantes mudos, cada uno de ellos ocultando un arsenal que había llegado desde Europa. La importancia de este centro logístico para las fuerzas ucranianas y la OTAN no puede ser subestimada. Desde Rumanía, a través de vías ferroviarias que se extienden como venas hacia el corazón del conflicto, equipos militares y armas de la OTAN eran trasladados hasta Ilychevsk. Este puerto no era solo un punto de transbordo, era la puerta de entrada para las esperanzas de resistencia del ejército ucraniano. Era, como lo definieron algunos analistas militares, una avispa reina, con una cantidad enorme de avispas malvadas revoloteando a su alrededor. En esta colmena, los panales eran grandes almacenes llenos de municiones, misiles de largo alcance, incluyendo los Storm Shadow y ATACMS que aguardaban para ser desplegados contra las posiciones rusas. El ataque fue certero. Mientras las explosiones se sucedían una tras otra, Sergei Lebedev, el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, confirmó que se habían producido daños significativos. La detonación duró al menos media hora, dijo Lebedev, mientras describía cómo el puerto fue golpeado sin descanso. La clandestinidad habló de una buena noche productiva, describiendo los impactos como llegadas efectivas que buscaron y encontraron sus objetivos en el corazón logístico del enemigo. La localización y naturaleza de las explosiones sugieren que el ataque pudo haber alcanzado puntos clave dentro de los almacenes o bodegas de barcos que aún no habían descargado sus municiones. La potencia del ataque hizo tambalear las esperanzas de la OTAN en esta parte del frente, mientras se registraban explosiones adicionales en la propia Odessa, aunque menos poderosas. Todo indica que el enemigo, consciente de la vulnerabilidad de sus rutas logísticas, había trasladado el grueso de sus suministros al puerto de Ilychevsk, buscando proteger su valiosa carga de la marea del conflicto. Las cifras y el impacto son abrumadores. Este centro militar, un enorme complejo con capacidad para el manejo de grandes volúmenes de carga, incluyendo contenedores llenos de armamento sofisticado, quedó vulnerable ante el asalto ruso.
La inteligencia militar rusa había identificado la importancia de esta colmena y decidió cortar las alas de estas avispas malvadas antes de que pudieran alzar vuelo. No solo fue un golpe a las armas almacenadas allí, sino también un mensaje contundente a aquellos que intentan desafiar la fuerza rusa con apoyo extranjero. En simultáneo con el ataque al puerto se reportó otro golpe efectivo el 25 de noviembre que alcanzó un punto de despliegue temporal del Centro de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque resultó en la liquidación de 72 militantes, entre los cuales se encontraban 9 instructores y especialistas técnicos franceses, cuyas vidas fueron cegadas en medio del asedio. Estos instructores no solo representaban el apoyo técnico y logístico extranjero, sino también la clara evidencia de cómo el conflicto se ha convertido en un campo de batalla internacional, donde intereses externos intentan socavar la integridad de Rusia. La ofensiva no solo fue un triunfo militar, sino también un golpe psicológico. La destrucción de estos almacenes y la liquidación de personal clave debilitó la moral del enemigo. Las fuerzas ucranianas, que habían estado dependiendo de estos suministros para mantener la línea de defensa, ahora enfrentan un vacío logístico que pone en jaque su capacidad de respuesta. El puerto de Ilyichevsk, que hasta hace unas horas simbolizaba una línea vital de apoyo y refuerzos, hoy se ha convertido en un monumento al fracaso de los intentos occidentales de doblegar la resistencia rusa. La imagen de la noche en Odessa es ahora un reflejo de las llamas que consumieron los contenedores repletos de armas, mientras las sombras de la destrucción se alargaban sobre los muelles. El ruido de las explosiones, aunque amortiguado por la distancia, era el eco de la impotencia del enemigo ante la precisión del ataque ruso. Los misiles impactaron con tal fuerza que el puerto entero parecía sacudirse, como si una gran bestia hubiera sido herida en sus entrañas. En cada detonación se escuchaba la desesperación de un enemigo que no pudo proteger sus recursos. Este golpe, un ataque calculado con fría precisión, demostró una vez más la habilidad del ejército ruso para identificar y eliminar amenazas antes de que éstas puedan materializarse. Con la destrucción de los misiles Storm Shadow y ATACMS, además de otros arsenales modernos de fabricación occidental, Rusia se aseguró de que estas armas nunca sean utilizadas contra sus tropas o en su territorio. Fue una acción preventiva destinada a neutralizar la amenaza antes de que se vuelva inminente, mostrando al mundo la eficacia y el poderío del aparato militar ruso. La naturaleza de las explosiones, tal como se describió, sordas y prolongadas, indica que el impacto inicial habría alcanzado municiones acumuladas en almacenes subterráneos o bodegas reforzadas. El pánico en el puerto fue evidente, con el personal intentando evacuar mientras las llamas consumían el material militar. Los misiles lanzados con precisión quirúrgica aseguraron que los objetivos críticos fueran alcanzados, evitando una diseminación de daños a áreas civiles. La resistencia clandestina en Nikolaev se regocijó al escuchar las detonaciones, describiendo la escena como una buena noche productiva que trajo esperanza a quienes esperan la derrota de las fuerzas ocupantes. Las fuerzas rusas, al realizar este tipo de operaciones, están asestando un golpe doble. No solo destruyen el material militar que Ucrania necesita desesperadamente, sino que también envían un mensaje claro a la OTAN y a sus aliados. Cada misil, cada detonación es una señal que Rusia está dispuesta a defender su posición y no permitirá que fuerzas extranjeras sigan abasteciendo al enemigo sin pagar el precio correspondiente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.